Hay un momento, cuando estás desarmando la valija en un lugar nuevo, que te cae la ficha que a Uruguay no vas a volver en mucho tiempo. Y ahí estábamos con mi amiga sacando las cosas de la valija, el arsenal de yerba que nos habíamos llevado, en un mínimo ambiente, en el sótano de un edificio, y teníamos una ventanita, que veíamos los pies de la gente pasar. Nosotras felices. Nos habíamos ido a estudiar a Alemania en el 2003. Yo no es que tenía una vocación definida. A mí en realidad me gustaba la biología, la medicina, pero también me gustaba la matemática, la informática, pero no tenía ganas de estudiar esas carreras que había acá tradicionales en ese momento. Entonces googleé biología e informática y salió bioinformática. Una carrera que no se hablaba tanto acá en Uruguay y era mismo nueva en países europeos. Entonces se me vino la idea que quería estudiar eso en Alemania. Obviamente no fue una decisión muy bien tomada en mi núcleo, ¿no? ¿Para qué me iba a estudiar afuera si podía hacer una carrera de grado acá y después sí hacer una especialización en el exterior? Pero para mí esa no era una opción. Yo tenía ganas de estudiar bioinformática y vivir esa experiencia afuera en ese momento. Tampoco es que quise ser siempre científica. Es algo que se fue dando en los estudios. En un momento tenés que hacer una tesis, te vinculás con alguna cátedra, después capaz haces maestría, te empiezan a salir algunos resultados interesantes, publicás alguna cosa. Y a partir de ahí te empieza a picar ese bichito de la investigación. Y a partir de ahí seguí por ese camino. ¿Qué es bioinformática? Si lo tengo que explicar en 5 segundos, es el uso de herramientas de la matemática, de la informática, para resolver o modelar problemas biológicos complejos. Por ejemplo, yo trabajo con el ADN humano, determinando las mutaciones de las personas. El ADN humano tiene 3.000 millones de bases, de posiciones. Para determinar ese ADN hay que cortarlo en pedacitos, ponerlo en una máquina y esa máquina secuencia esos pedacitos. El resultado es un archivo gigante de 400 gigas. A ese archivo yo tengo que aplicarle algoritmos para reensamblar ese genoma y después otros algoritmos para determinar las mutaciones de cada una de esas posiciones. Y eso es bioinformática, por lo menos una rama de la bioinformática. Después, como le pasa a muchos uruguayos que estamos en el exterior, nos vienen ganas de volver. Y nos vienen ganas de volver por todas esas razones ahí, que en realidad es una, que son los afectos. Es la familia y los amigos, que son cosas insustituibles cuando estás afuera. Entonces me volví a un Uruguay que tenía 2 instituciones que para mí fueron claves. El Instituto Pasteur, que está en el país desde 2006, y la ANI, que está desde hace 10 años. Me presenté un llamado a la unidad de bioinformática del Instituto Pasteur para trabajar durante un año. Ese llamado fue uno de los miles que me mandaba mi madre todos los días, a ver si lograba volver. Sí. Y si bien fue un proyecto corto, me permitió reinsertarme en Uruguay. Y cuando terminó, lo que hice fue presentarme a las becas de doctorado de la ANI. Ahí me pude dedicar exclusivamente por 3 años a mi doctorado, al estudio de las células madre, la transcriptómica de las células madre. Estas células son muy particulares, pueden generar diferentes tejidos, tejidos cardíacos, de hueso, de cartílago, grasa. Son muy, muy importantes en terapia celular. Y lo que yo hice fue estudiar cómo se prenden y se apagan los genes en ese proceso de diferenciación. En diciembre de 2013 terminé mi doctorado y ahí hay como un punto de inflexión para mí en la vida de un científico. Uno pasa de ser un estudiante con relativamente pocas responsabilidades con su proyecto a tener responsabilidades, estudiantes a cargo, su propia línea de investigación. Y además hay como un desfasaje en la financiación. Yo tenía mi beca y ahora pasé a tener que buscar alguna fuente de financiación para ver si podía seguir con esa línea de investigación. Obviamente la situación estos 10 años de los científicos mejoraron muchísimo. Antes había una beca de doctorado con suerte, cuando yo me presenté había más de 50. Antes no había beca de postdoc. Ahora hay becas de postdoc, la tiene el Pasteur, la ANI, otros institutos también.
Sin embargo, aún quedan esos desfasajes que todavía no se han podido saldar. Entonces me presenté a las becas de postdoc de Pasteur para trabajar en un proyecto que se llama Urugenomes. Urugenomes es un proyecto financiado por el BID que el objetivo en realidad es formar recursos humanos capaces de analizar secuencias de ADN. Y tiene tres partes de objetivo científico. Una primera parte donde analizamos, es más antropológica, analizamos individuos de ancestría nativa, probablemente charrúa, y ancestría africana. Una segunda parte más de la población en general y una tercera parte de genómica médica. Estudiamos individuos que tienen enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, e intentamos determinar las causas de esas enfermedades. Un resultado interesante de la parte de ancestría nativa, charrúa, es que logramos identificar en cada uno de los individuos, ¿sí?, del proyecto los pedacitos de genoma, de ADN, que corresponden a ancestría charrúa. Este es un individuo acá y todas las partecitas rojas son pedacitos de genoma que son correspondientes a ancestría charrúa. Y no es poco lo que tiene. Tiene casi un 40% de su genoma charrúa, que capaz que es más de lo que esperamos dado de la historia de nuestro país. En cuanto a la genómica médica, nosotros empezamos con lo que se llaman enfermedades mitocondriales. La mitocondria es un genomita más chiquito que se pasa por vía materna nomás. Entonces los padres de una niña con una enfermedad de este tipo nos contactaron para ver si podíamos hacer algo por ella. Los padres habían notado que la niña con los 2 años tenía problemas motrices. 6 meses después, con 2 años y medio, ella ya no podía caminar sola. Los médicos, los neuropediatras, habían detectado sí, deterioros severos y progresivos, pero no lograban diagnosticarla. Entonces lo que hicimos fue secuenciar la mitocondria de su mamá, de su hermana, que no tenía la enfermedad, y la de ella. Y lo que encontramos fue una mutación en un gen muy relevante en la mitocondria, que lo que le causaba a la niña era una enfermedad que se llama Leigh. Con ese diagnóstico molecular, ella pudo ingresar a estudios en Estados Unidos para esa enfermedad, estudios clínicos, y además entramos en contacto con un laboratorio de España para que pudieran mejorar la dosis de un medicamento que ella ya estaba tomando especialmente para esa mutación. ¿Sí? Personalizaron su tratamiento de acuerdo a su genoma. Hoy termina mi cargo en este proyecto, julio, ¿no? 2017, y ahora debería buscar otra fuente de financiación para poder seguir investigando en el área. Y esto no es algo que me pase a mí solo, le pasa a muchos investigadores. Si bien Uruguay tiene muy pocos investigadores, tenemos 3 veces menos de los que deberíamos tener en comparación con países desarrollados, la UDELAR y los institutos de investigación no nos pueden absorber a todos. Y no es que haya tanta investigación en el sector privado. Entonces, teniendo un poco en cuenta esto y buscando alguna alternativa laboral diferente, y ya que se dieron algunas situaciones favorables para mí, es que decidí hacer un emprendimiento propio. ¿Por qué digo situación favorable para mí? Porque en realidad el Urugenomes, el proyecto, también tenía otro objetivo que era crear empresas que pudieran exportar servicios genómicos. Entonces, la ANI crea dentro del Instituto Pasteur una incubadora de negocios que se llamó BioSpin. Ahí uno puede llevar su idea y evalúan si puedes hacer un negocio de ella. Entonces yo pensé, ya que estaba trabajando en genoma humano, determinando mutaciones para llegar a un diagnóstico, ¿por qué no pasar todo eso, esos conocimientos científicos, capaz que es fácil pasarlo a un servicio para la gente que lo precisa? Obviamente de fácil no tenía nada. El científico no tiene esa mentalidad de negocios, o por lo menos yo no la tenía. No sabía cómo hacer un plan de negocios, no sabía que tenía que segmentar los clientes, ni habíamos considerado, nos habíamos olvidado del marketing. Aparentemente no alcanzaba con tener un buen producto. Entonces ahí estaba en una situación un poco desconocida, tomando riesgos que aún no podía cuantificar. Porque cuando uno empieza con un emprendimiento, lo único que invierte es tiempo. Y si todo falla, bueno, después perdiste horas de trabajo. Pero después es cada vez más de ese tiempo.
y después es más capital, y capital propio, y capital de ANI, y capital de inversores que estamos intentando levantar. Y uno nunca sabe cuándo puede cosechar todo eso que plantó. Pero aún así con esa valija llena de incertidumbres, mi equipo y yo sabemos que este emprendimiento lo vamos a sacar adelante. Porque eso es lo que tienen los emprendedores, son optimistas, tenemos que ser optimistas y resilientes. Igual que los investigadores. Entonces, de esa confianza es que surge GenLives. Y les quiero contar un poco lo que hacemos en GenLives con un ejemplo que, si bien no es nuestro, quedan muy claros los objetivos. Ella es Cara Green, una niña que nació sin ningún problema, hasta que cumplió 15 meses. Ahí comenzó a tener dificultades para caminar, para tragar, para mover las extremidades. Los médicos no lograban diagnosticarla. Se hablaba de enfermedades autoinmunes, oncológicas, querían iniciar tratamientos de quimioterapia con ella. Los padres ya no sabían qué hacer. La medicina clínica tradicional había llegado a su límite. Hasta que el doctor David Goldstein de Columbia, un investigador, un genetista, tomó el caso de ella y secuenció su ADN. Y lo que encontró fue una mutación que lo que hacía era que la vitamina B2 no entrara a la célula. La niña tenía una deficiencia de esta vitamina y era eso lo que le causaba los síntomas. Entonces, Cara pasó de estar a punto de morirse, sin ninguna razón aparente, a tener un diagnóstico molecular de la enfermedad y, más aún, un tratamiento súper simple que era la administración vía oral de vitamina B2. Ya pasaron 6 años de esto y ella está perfecta. Y eso es medicina genómica. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en GenLives, acercando la medicina genómica a la gente, tanto a los médicos, para que ellos usen estas herramientas con sus pacientes, como a los pacientes como Cara. ¿Cómo lo hacemos nosotros en GenLives? ¿Por qué es difícil encontrar esas mutaciones causales? Si yo secuencio el genoma de cualquiera de ustedes, obtengo 4 millones de mutaciones, fácil. Pero no es nada, simplemente es la variabilidad que tenemos entre la gente. Yo tengo ojos marrones, otros tienen ojos celestes, ¿sí? Yo puedo hacer filtros y descartarme esas mutaciones. Me pueden quedar algunas cientos que son potencialmente, clínicamente, sí significativas. Ahí mi genetista clínico, mi cofundador de la empresa, debería evaluar cada una de esas mutaciones y determinarlas a ver si son benignas o patogénicas. Podría hacerlo a mano, sí, es posible, pero debería buscar toda la literatura, todos los artículos que han salido de esa enfermedad con esta mutación, o sea, tardaría muchísimo tiempo. Entonces ahí nos dimos cuenta que en GenLives teníamos un cuello de botella, que precisábamos un algoritmo que de alguna forma nos hiciera más eficiente clasificar cada una de esas mutaciones en benigna y en patogénica. Y ahí fue que nos asociamos con una empresa de informática llamada Quanam, a través del ICT4B, un centro de TICs, para desarrollar una plataforma de interpretación. Presentamos un proyecto ANI para ganar recursos para esto y ahora estaría terminando en agosto. Con esta plataforma sí podemos clasificar de forma eficiente esas mutaciones. Y el genetista clínico puede llegar a un diagnóstico. En GenLives ya hemos diagnosticado varios pacientes, niños con obesidad monogénica, con Duchenne, con leucodistrofias, pacientes con enfermedades oftalmológicas. Hemos encontrado mutaciones que le confieren alergia a la anestesia a los pacientes, lo cual puede prevenir males mayores. Y todo esto lo estamos haciendo desde acá, desde Uruguay. Se puede hacer emprendimiento científico de alta calidad en Uruguay, como se puede hacer ciencia de alta calidad en Uruguay. Yo al principio no estaba muy segura de hacer un emprendimiento porque en realidad a mí lo que me gustaba era investigar. Pero en GenLives la investigación y el emprendimiento van de la mano. Lo único que cambia es el enfoque. Lo que estamos ofreciendo es conocimiento científico, medicina altamente especializada, a la gente que lo precisa, en el tiempo que lo precisa. Muchas veces, para universalizar rápidamente este conocimiento, para hacerlo accesible rápidamente a todos, es necesario enmarcarlo en una empresa.
Creo que al final encontré lo que estaba buscando cuando armé la valija, esa combinación entre biología e informática que me permitió investigar, me permitió emprender, me permitió tomar riesgos y me permitió aportar un granito de arena a la sociedad. Muchas gracias.